Saludos a todos los participantes en este Congreso Nodos. Me llamo Gabriel Laguna Mariscal y soy profesor de la Universidad de Córdoba. En esta ocasión, el propósito de mi comunicación es examinar el tratamiento en Luis Alberto de Cuenca de un tópico literario que podemos denominar requisitos para la felicidad o para una vida feliz. Los objetivos de esta investigación son los siguientes. En primer lugar, se trata de definir la estructura y contenido del tópico literario que hemos denominado requisitos para una vida feliz. En segundo lugar, querría recordar los principales hitos del tópico, es decir, las principales manifestaciones literarias, desde Marcial 1047 al propio Luis Alberto de Cuenca. También se trata de exponer e interpretar los poemas de Luis Alberto de Cuenca que desarrollan el tópico. Y dentro de este análisis debemos distinguir, detectar e interpretar la posición mediadora de un pasaje epistolar de John Keats, que fue tomado por Luis Alberto como fuente intermedia. La metodología consistirá, en primer lugar, en el estudio literario y estilístico de los pasajes poéticos que tratan del tópico. Y en segundo lugar, pretendemos hacer una aproximación intertextual y comparativa a la recepción de un texto clásico, en este caso el epigrama 1047 de Marcial, en la poesía moderna. Comenzamos con la definición del tópico literario. Este tópico literario de requisitos para una vida feliz consiste en la enumeración de una serie de ingredientes o factores que, en opinión del sujeto lírico, pueden proporcionar la felicidad al ser humano. La estructura de los poemas que desarrollan este tópico es bastante sencilla. O bien el poema se inicia con una presentación, una sentencia general de presentación, y va continuado por la serie con la enumeración de elementos o ingredientes. O bien se procede al revés. Primero viene la serie de elementos y se acaba con una frase de recapitulación. En el contenido, por supuesto, los requisitos o elementos enumerados responden a las preferencias particulares de cada poeta. Pero detectamos frecuentemente lo que podríamos llamar un componente semántico epicúreo. Es decir, muchas veces se manifiesta la preferencia por placeres sencillos, que estarían en consonancia, resonarían con la ética epicúrea. El hipotexto principal que está en el origen de todo es el epigrama 1047 de Marcial. En la diapositiva tienen el texto latino en la columna de la izquierda y en la columna de la derecha precisamente una traducción de Luis Alberto de Cuenca, incluida en una antología de la poesía latina. Leemos la traducción de Luis Alberto de Cuenca. Estas son, mi querido Marcial, las cosas que hacen una vida más feliz. Bienes no logrados con sudor, sino heredados. Un campo generoso, un hogar encendido. Pleitos nunca. Galas pocas. Una mente tranquila. Fuerzas apropiadas. Un cuerpo sano. Una sencillez discreta. Amigos semejantes. Comidas ligeras. Una mesa sin complicaciones. La noche sin vino y libre de inquietudes. Un lecho alegre y no obstante casto. Un sueño que haga cortas las tinieblas. Desea ser lo que eres, no prefieras nada. Y no temas el día supremo, ni lo ansíes. El epigrama de Marcial consta de una introducción en los versos 1 a 2 que va seguida de una serie de factores propiciadores de la felicidad. El ideario expuesto es de un epicureísmo moderado, con mención de placeres frugales, muchos de ellos relacionados con la naturaleza, que pueden proporcionar
la paz emocional, lo que los epicúreos llamaban la ataraxia, al individuo. El epigrama de Marcial ofrecía una estructura nítida que constaba de la presentación, una frase de presentación en primer lugar y luego la lista o enumeración. Y esta estructura podía ser usada como pauta y adaptarse al ideario de cada poeta particular. Esta versatilidad hizo que el epigrama de Marcial inspirara numerosas imitaciones o recreaciones en la poesía española y europea, que hemos rastreado en otros trabajos. Algunos de estos tratamientos se indican en la pantalla. En la presente comunicación nos proponemos profundizar en dicho recorrido literario, analizando por orden cronológico de su redacción hasta 3 poemas de Luis Alberto de Cuenca que desarrollan el tópico, que son los indicados en la diapositiva, sobre una carta de John Keats, perteneciente al libro Por Fuertes y Fronteras de 2002, Alicia de La vida en llamas de 2006 y En mitad de la angustia del libro Blog de otoño de 2018. Empezamos con el poema sobre una carta de John Keats. Y para empezar lo leemos. Un Dios por quien jurar, el buen tiempo, supongo, la salud, muchos libros, un paisaje de Friedrich, la mente en paz, tu cuerpo desnudo en la terraza, un macizo de lilas donde rezar a Flora, 2 o 3 enemigos y 2 o 3 amigos. Todo eso junto es la felicidad. En este primer poema, el poeta enumera una serie de requisitos que en su conciencia pueden contribuir a su felicidad vital. Esta serie va seguida de una frase conclusiva que he marcado en rojo. Todo eso junto es la felicidad. Es decir, la estructura de este poema sigue el orden de primero serie y luego recapitulación. En el contenido se combinan factores alusivos a la salud de cuerpo y alma. Así dice la salud, la mente en paz, con el bien epicúreo de la amistad. Dice 2 o 3 enemigos y 2 o 3 amigos. También se añaden aliciantes culturalistas, como muchos libros, un paisaje de Friedrich, y también algunos elementos procedentes de la mitología, un dios por quien jurar o Flora. A continuación, vamos a leer la carta de John Keats a su hermana Fanny Keats del 17 de abril de 1819. Bueno, un pasaje, un extracto, donde casi con toda seguridad pues, Luis Alberto de Cuenca se pudo inspirar para la redacción de su poema. Los señores de Dilke vienen a cenar esta noche con nosotros. Creo que les gustará esta comarca después de Westminster. Ah, no hay nada como el tiempo hermoso, la salud, los libros, una bella campiña, una mente satisfecha, el hábito diligente de leer y pensar, y además de todo esto, un amuleto contra el aburrimiento, y por añadidura, si pluguiese al cielo, algo de clarete fresco sacado de una cueva profunda, unos cuantos bollos de ratafía, una poza rocosa donde bañarse, un macizo de fresas donde rezar a Flora, un jaquillo mullido sobre el que cabalgar unas 10 millas, 2 o 3 personas razonables con quienes charlar, 2 o 3 tipos despreciables para reñir con ellos, 2 o 3 bufones de quienes reírse, 2 o 3 simples para discutir con ellos. Todo esto en lugar de esforzarme trabajando durante un día lluvioso. La carta que este poema recrea fue dirigida por John Keats el 17 de abril de 1819 a su hermana Fanny Keats, desde Wentworth Place, que era una casa en un barrio residencial a las afueras de Londres, no muy lejano de la naturaleza. En la carta, el poeta da una extensa lista de elementos, generalmente relacionados con la naturaleza, que Keats valora como posibles factores de felicidad. Es de notar que en este pasaje no hay una frase de presentación de la serie, pero sí una frase conclusiva. Todo esto que la he marcado con un resalte rojo. Esta frase será retomada casi literalmente por Luis Alberto de Cuenca.
En esta diapositiva he marcado con diferentes colores las correspondencias textuales entre el pasaje epistolar de John Keats y el poema de Luis Alberto de Cuenca. Se puede apreciar que Luis Alberto de Cuenca sigue el mismo orden de los elementos, tal como son expuestos por Keats. Hay bastantes evocaciones e incluso a veces pues ecos muy literales. Y llama la atención el hecho de que John Keats acaba en este pasaje con una frase de recapitulación que he marcado en rojo. Todo esto, y que es retomada casi literalmente por Luis Alberto de Cuenca en su poema. Todo eso junto es la felicidad. El siguiente poema que vamos a leer pertenece al libro La vida en llamas de 2006 y se titula Alicia. 40 grados a la sombra, una carretera vacía que se pierde en el horizonte, un Chevrolet prestado listo para el desguace, una poza rocosa donde tomar un baño, un vaso de cerveza helada en un McDonald's, 2 o 3 camioneros con quienes conversar, 2 o 3 camareras a las que vacilar, un vendedor de Biblias con el que discutir, un crepúsculo alucinante, todo eso a cambio de una tarde de lluvia con Alicia en un cobertizo. En este poema se enumeran primero una serie de elementos, o más bien vivencias, experimentadas por el sujeto lírico durante un viaje por Estados Unidos en verano, posiblemente haciendo la famosa Ruta 66. A manera de variación sobre lo habitual en el tópico, la frase conclusiva no confirma que esos elementos proporcionen la felicidad, sino que, por el contrario, afirma que el sujeto cambiaría todos esos elementos aparentemente positivos por el amor de la mujer amada. Recurre entonces a otro tópico, el del Priamel amoroso, que afirma la superioridad del amor sobre otras opciones vitales. Entonces aquí encontraríamos una especie de contaminatio o sincretismo entre dos tópicos distintos, el tópico de requisitos para una vida feliz y el tópico del priamel de carácter amoroso. El siguiente poema se titula En mitad de la angustia y pertenece al libro Blog de otoño de 2018. Una cabaña en paz, lejos del mundo, un sendero sembrado de silencio y un tapiz de hojas rojas anunciando el otoño. No pido más que eso. En este breve poema encontramos una serie de preferencias que conectan con el espíritu bucólico y epicúreo que es habitual en el tópico literario. Por ejemplo, pues se alude al retiro en el campo en el verso Una cabaña en paz. La breve sentencia final incide igualmente en la parquedad de los deseos. No pido más que eso. Y de esta manera resuena claramente con la ética epicúrea de vivir con poco. Esta frase final también la he marcado en rojo porque es la frase conclusiva. Primero se expone la enumeración de factores que pueden dar la felicidad al sujeto y luego una frase de recapitulación. Y con esto llegamos a las conclusiones. Luis Alberto de Cuenca cultivó el tópico en varios poemas, basándose sobre todo en el modelo estructural y también conceptual del epigrama 1047 de Marcial, un poema que él conocía porque lo había traducido para una antología de poesía latina. Para el caso del poema sobre una carta de John Keats, además de la referencia general de Marcial, tuvo en cuenta para el contenido concreto y como estímulo inmediato un pasaje procedente de una carta del poeta inglés John Keats. Algunos sintagmas de Keats son evocados con literalidad en el poema de Luis Alberto de Cuenca.
Frente a la estructura presentación más serie que encontramos en el epigrama de Marcial, Luis Alberto de Cuenca prefiere en todos los poemas que tratan el tópico la estructura serie más oración conclusiva, probablemente tomando como modelo el pasaje epistolar de John Keats. El tratamiento de Luis Alberto de Cuenca de este tópico constituye un estudio de caso que vendría a confirmar la riqueza y la versatilidad de la poesía latina como vehículo para comunicar deseos y preocupaciones contemporáneas. Muchas gracias por su atención y por su interés en este caso concreto de recepción literaria. Hasta otra ocasión.